Feliz sábado para todos. Bueno, qué alegría estar acá primera vez como acompañándolos como para exponer la palabra de Dios. Siempre cuando vengo me recuerdo cuando la primera vez que llegamos nosotros, no es que llegamos porque ya teníamos tiempo acá en Argentina. Mi esposa estaba llegando de Venezuela. No sé si por el acento ya sabe que soy venezolano. Y bueno, siempre cuando venimos nos acordamos de aquel momento cuando nosotros empezamos a buscar una iglesia para congregar. Y esta fue la primera iglesia que nosotros como familia visitamos para venirnos a congregar. Así que siempre nos acordamos, no estaba tan linda como está ahora. Me acuerdo que eran grupitos, no había piso, el piso estaba en obra gris. Así que verla así como está ahora me alegra mucho. Pero más me alegra es lo que nosotros sintamos y que el sentido de pertenencia que tengamos nosotros como miembros de la iglesia. ¿Cuántos de los que están acá son miembros de la iglesia? Ah, bueno. ¿Y hay algunos que están viniendo por primera vez? Todos están viniendo regularmente. Ah, bueno, mi esposa. Así que, bueno, así que es un gusto, me siento cómodo, me siento como en casa. Así que le doy gracias a Dios por eso. En otras ocasiones me pongo un poco nervioso, pero me siento como en casa. Así que bueno, eso dice mucho, eso dice mucho. También quería unirme también a los que están hablando sobre hoy en la tarde hay una investidura. Nosotros también pertenecemos al Club Siloé, en donde tenemos de compañera a Trini. Así que, bueno, están invitados, van a estar los niños que van a investir, los conquistadores, los aventureros. Y bueno, va a ser un momento muy, muy, muy bonito y de mucha espiritualidad. Así que hagan planes. Yo sé que está haciendo mucho calor, que uno no le provoca salir de casa, pero a veces uno tiene que tener una motivación, ¿sí? Bueno, vamos a lo que vamos hoy, a estudiar un poco de la palabra. No sé si alguno de ustedes escuchó el título o leyó el título de la reflexión de hoy, ¿no? Bueno, el título que le dimos a esta reflexión fue Sal del mundo. Sal del mundo. Y para muchos, cuando uno escucha esa palabra, sal del mundo, ¿verdad? Puede tener dos significados, ¿ok? Puede tener dos significados. Ustedes cuando le dicen sal del mundo, ¿a qué se le viene a la mente? Ajá. Ok. Ok, perfecto. Por allí estamos claros, ¿no? Puede ser salir, ¿verdad? Nosotros como cristianos, ¿verdad? El Señor nos manda a que salgamos del mundo, ¿ok? Pero también que nosotros seamos sal, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a hoy tratar de explicar un poco y reflexionar sobre eso. Si no le incomoda, me voy a quitar esto para estar un poco más cómodo. Bueno, como le venía diciendo, entonces vamos a tratar de explicar esto, lo de la sal o de sal del mundo. Y voy a necesitar, ¿verdad? Ayudantes que me ayuden a buscar en la Biblia, porque vamos a leer un poco la palabra y así ver lo que Dios tiene para hoy. El Señor tiene un plan para
para nosotros como pueblo de Dios? ¿Quiénes los que están acá se consideran que son pueblo de Dios? Que son hijos de Dios. Todos, ¿verdad? Amén, amén. Entonces todos nosotros deberíamos saber que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que las cosas que Él nos pide son para amargarnos la vida o son para bendición para nosotros. Es para bendición, ¿verdad? Entonces aquí tenemos varios ejemplos, ¿verdad? De los versículos que vamos a reflexionar ahora están en Génesis 12, el capítulo 1. ¿Ok? Génesis 12, el capítulo 1. Y vamos a ver este primer personaje bíblico que el Señor le pidió algo. ¿Qué dice Génesis 12:1? Por favor. Amén. Entonces, ¿qué fue lo primero que el Señor le dijo a Abraham? Vete, ¿verdad? Pero en otras versiones, ese vete es salir, sal, ¿ok? Entonces, pero ¿será que el Señor quería amargar la vida a Abraham? ¿Será que el Señor quería amargar la vida a Abraham? Porque le dice, sal. Y capaz que Abraham estaba muy cómodo en la tierra que él vivía, ¿verdad? Pero llama la atención que el Señor le dice a Abraham, salí de la tierra de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Será que Abraham sabía dónde iba? El Señor le dijo, salí a una tierra que yo te voy a mostrar. ¿Y será que Abraham, se quedó esperando a ver si el Señor le mandaba un avión o se quedó sentado a ver si lo venían a buscar en un Uber? ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. ¿Ok? Obedeció. No sé para dónde voy, pero por fe voy a avanzar. Y es un llamado que a nosotros el Señor nos da. Avanza. ¿Verdad? Por fe avanza. Tenemos un problema y tenemos la solución y vemos que la solución que nos da el Señor no es como que la más conveniente para uno, pero el Señor dice avanza, avanza. Entonces el Señor le dice, sal o vete de tu tierra, y en este caso podemos decir, sal del mundo, sal de tu tierra, ¿ok? Pero podemos ver, porque la Biblia es su propio intérprete, por qué el Señor los manda a salir. Vamos a ver Josué, el capítulo 24, y vamos a ver por qué el Señor los manda a salir. Bienvenidos. Vamos a ver Josué 24, capítulo 2. Josué, el capítulo 24. Por favor. Ahí está. Entonces, ¿por qué el Señor le dijo a Josué que salieran de su tierra, de su parentela? ¿Por qué? Ahí está la respuesta. Porque en la tierra donde vivía su familia adoraba a dioses
extraños. Entonces, no es porque Dios quería algún mal a Abraham, sino que Dios tenía un propósito especial con Abraham, que salieran de allí, de esas costumbres, de las costumbres paganas, de las costumbres que antibíblicas o anti Dios, para prepararlo, porque tenía un propósito, el padre de la fe. Ahora, siguiendo esta misma idea, vamos a buscar 2 Corintios 6, 2 Corintios, el capítulo 6. Los versículos 14, desde el 14. 6, desde el 14 en adelante. Por favor. El Dios viviente. Okay. Señor Todopoderoso. Amén. Entonces, hermanos, si Dios te trajo para acá, si nosotros estamos hoy acá, en esta iglesia, congregándonos, ¿cuál es el propósito de Dios con nosotros? El propósito que Dios tiene, así como Abraham, es que nosotros salgamos del mundo. Ahora, bueno, no, hermano, pero usted está equivocado porque, o sea, nosotros ¿qué? Vamos a salir del mundo y nos vamos a, no sé, nos vamos a volver ermitaños en nuestra casa y no vamos a hablar con las personas. Bueno, y es aquí el segundo significado del título, porque la misma palabra y el mismo Jesús, ¿verdad?, nos dio instrucciones de que nosotros debemos de ser la sal del mundo. Entonces vamos a explicar. Primero vimos lo que es lo que el Señor pide en nosotros, que nosotros salgamos del mundo, que salgamos de las costumbres del mundo. ¿Qué hace el mundo en general? ¿Qué día van a adorar a Dios? ¿O qué día, qué hacen en las fiestas estas que están ahora por empezar? ¿Qué hace el mundo? Lo menos que hacen es acordarse de Dios. Borracheras, comelonas y de todo, ¿sí o no? Y el Señor nos manda a decir, bueno, mira, no te pegues a esas costumbres que el mundo te ofrece. El mundo te ofrece muchas cosas, ¿verdad? Pero racionalmente el pueblo de Dios, ¿verdad?, tiene que cuidarse de esas costumbres. ¿Por qué? Bueno, porque nos alejan de Dios, nos alejan de Dios. Ahora, entonces, sabemos este llamado, ¿verdad?, a salir del mundo, y Dios tiene un propósito especial y peculiar con el pueblo de Dios. Vamos a ver el segundo significado. Y el segundo significado vamos a leer Mateo 5, el versículo 13.
Y sé que un poco conocido este versículo, pero vamos a analizarlo un poco. Mateo capítulo 5, el versículo 13. Ajá. Ok, vamos a leerlo por parte. Entonces dice, vosotros sois la sal del mundo. ¿Ok? Ahora, les pregunto, ¿qué hace la sal? ¿Da sabor nada más? Aquí todo es la comida, ¿no? Y es verdad. Correcto. ¿Qué más? Correctamente. En el Antiguo Testamento vemos que a los niños lo desinfectaban con sal. ¿Ok? Entonces la sal sirve para preservar, para purificar, ¿verdad? Porque también hubo un evento que purificaron las aguas, ¿verdad? Y entonces la sal también es usada para purificar. Pero también la sal para preservar, ¿verdad? Vemos un versículo en Ezequiel 16:4, que ahí desinfectaban los bebés. Y podemos ver Job 6:6, que habla sobre el sabor, ¿ok? O sea, la sal tenía mucho significado. Y entonces es curiosidad de que Dios nos dice a nosotros, vosotros sos la sal del mundo. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir Dios con esto? Que nosotros, ¿verdad? Como pueblo, el Señor nos está preparando para nosotros tratar de purificar a las otras personas. ¿Cómo? ¿Cómo purificar a estas otras personas? Bueno, hablando de la palabra, hablando de las buenas costumbres, de los buenos principios. Adelante. Ahí está, ahí está. Bueno, vamos a ver qué dice Job 6:6. Job 6, el versículo 6, con respecto a la sal. Job, alguien que me lo lea. ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara de huevo? ¿Alguien ha comido huevo sin sal? ¿Ah? ¿A qué sabe? Sabe a cartón, no sé, a papel, no sabe a nada, ¿verdad? Entonces fíjense como la connotación que el Señor nos quiere dar a nosotros como sazón, ¿ok? Como sazón. Después que nosotros salimos del mundo, ¿verdad? Ahora que nosotros sazonemos. Y ahora les pregunto algo, la sal, para que una comida sepa bien, ¿está afuera o está adentro? Tienes que mezclarse, ¿verdad? Bien, una masa bien mezclada, ¿verdad? Una salsa bien mezclada, da un rico sabor, ¿no? Entonces el Señor nos manda a que nosotros nos mezclemos con las personas del mundo, pero sin las costumbres, que nosotros seamos influencia para el mundo que no conoce a Dios, ¿ok? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo el mensaje? Amén. Notando esto, y fíjense que antes de pasar al próximo versículo que vamos a estudiar,
Fíjense la historia de la esposa de Lot. ¿Qué pasó con la esposa de Lot? El Señor le dijo, sal de Sodoma. ¿Ok? El Señor le dijo, sal de Sodoma. Pero Sodoma no salió de ella. ¿Por qué? ¿Qué pasó? En la Biblia dice que ella se convirtió en una estatua de sal. ¿Ok? Ahora miren lo que dice el versículo en Mateo 5. Y más adelante, no sé si lo tengo en pantalla, para leerlo el versículo completo. Mateo 5, 13. Para que vean lo que pasa cuando nosotros no salamos. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, sal del mundo. Pero, miren lo que dice aquí, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y esto fue básicamente lo que pasó con la esposa de Lot. El Señor les dijo, sal del mundo, sal de Sodoma. Pero tristemente Sodoma no salió de ella. ¿Y qué pasó? Se convirtió en una estatua de sal y hoy en día no se sabe dónde está esa estatua de sal. Pero viendo las cosas turísticas, en esa más o menos donde ocurrió ese evento, ¿verdad? Va mucho turista. Y ahí uno ve que cuando la sal, cuando nosotros no hacemos lo que hace la sal, que es purificar, saborear, ¿verdad? Vamos a ser pisados. Y fue lo que ocurrió con ella. No se sabe a dónde está la estatua de sal, pero muchas personas capaz que han pasado por allí. ¿Ok? Entonces, nosotros sabiendo el significado de lo que nosotros debemos hacer como pueblo de Dios, ¿verdad? Como para purificar, como para saborear, nosotros debemos estar mezclados, ¿verdad? Para preservar, para salvar, para ayudar a las personas. ¿Ok? Ese es el propósito que el Señor nos trajo a esta tierra. Ok. Y ahora, ¿verdad? Hay una cosa que nosotros, ¿cómo nosotros podemos prepararnos para hacer sal? ¿Cómo nosotros debemos prepararnos para hacer sal? En la Biblia hay unos versículos, ¿verdad? Que aparecen 5 pasos para nosotros, ¿verdad? Estar preparados y no ser presa del enemigo y cuidarnos, ¿verdad? Para que el Señor nos ayude a preparar a los demás. Y entonces este versículo lo vamos a encontrar, este capítulo, lo vamos a encontrar en Génesis, el capítulo 3, del 1 al 6. Pero antes de leer esos versículos, vamos a leer Génesis 2:15 y 16, para ver qué fue lo que el Señor puso, ¿verdad? A ver si en ese momento estos versículos que vamos a leer fue cuando antes de la caída de Adán y Eva, ¿verdad? Y después de la caída. ¿Ok? Entonces, el versículo 2:15, ¿qué dice? ¿Qué fue lo que Dios le dio a Adán y Eva? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y Lo guardase. Le dio, o sea, ellos iban a ser administradores de estas cosas, ¿no? Ok, el versículo 16, ¿qué dice? Ok, entonces, yo digo acá,
¿el Señor fue claro o no fue claro con lo que Él quería? El Señor dijo, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol, creo que es el 17, más del árbol de la ciencia de bien y mal, no comerás, porque ciertamente, ¿qué? Entonces, estaba claro lo que Dios le había pedido al pueblo, ¿no? Estaba clarito. Fíjense que nosotros podemos decir, bueno, estamos en una era moderna, en una era de que podemos decir, bueno, en esa época pasó esto con Adán y Eva, a nosotros no nos va a pasar. ¿Será que es así? Resulta que esta era no es tan moderna, todo como que se repite, todo como que se repite. Entonces, nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener cuidado de cómo Adán y Eva cayeron en la tentación y cayeron en el pecado. ¿Ok? Y esto es lo que vamos a mostrar en Génesis capítulo 3, el versículo principal, Génesis capítulo 3 y el versículo del 1 al 6. Pero vamos a irlo leyendo paso a paso. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿En serio? Amén. Bueno, aquí estamos estudiando un poco, ¿no? Estamos estudiando un poco la Biblia. Bueno, Génesis 3 y el versículo del 1 es la caída de Adán y Eva. Entonces lo vamos a ir leyendo de a poco. Perfecto, muchas gracias por publicarlo. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Bueno, no, si quiere déjamela allí, vamos a, gracias. Bueno, entonces, pero la serpiente era astuta. Fíjense que, vamos a poner un ejemplo, que estemos nosotros en un zoológico y que estemos en la parte donde están las serpientes. Y póngase que usted le llamó la atención una, ¿verdad? En específico, y que una de esas serpientes le diga, hola, buenas tardes. ¿Qué harían ustedes? Yo por lo menos saldría corriendo, ¿ok? Porque nosotros sabemos que los animales no hablan, ¿ok? Los animales no hablan. Entonces, ¿qué vendría a ser eso? Como un milagro, ¿verdad? Vendría siendo como un milagro. Y pudiéramos, o sea, si no conocemos, pudiéramos, no, mira, vamos a cobrar porque mira la serpiente que habla, ¿verdad? La serpiente milagrosa. Nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que saber que los animales no hablan. Y que si hablan, ¿verdad? Es un milagro. Ahora, ¿cómo reconocemos nosotros que si es un milagro de Dios o es un milagro que no es de Dios? ¿Cómo nosotros podemos poder tener la percepción de que no es un milagro de Dios? Simplemente porque los animales no hablan. ¿Ok? Entonces la serpiente era la más astuta y el enemigo de Dios, ¿verdad? Se posó en ella y habló. ¿Ok? Fíjense algo que está en el libro, les recomiendo ese libro, el Patriarca y Profeta, ¿verdad? No sé si ustedes lo conocen, el libro Patriarca y Profeta de Elena White. Dice que Dios le dijo a Adán y Eva que iba a venir un ángel, ¿ok? Que iba a venir un ángel. Entonces, ¿será que el enemigo de Dios se iba a presentar como ángel? No se iba a presentar como ángel, porque si no ellos ya iban a descubrir
que era el ángel que Dios le había dicho que venía a engañarlos. Entonces, él usa, ¿verdad?, el engaño de los milagros, ¿verdad?, para nosotros tentarnos, ¿ok? Para tentarnos. Bueno, avancemos. Fíjense que un ejemplo de que los animales no hablan, fíjense un ejemplo de el burrito de Balaam. Ahí tenemos. ¿Y quién fue que habló? Fue un ángel. Ahora, ese es el primer paso para que lo que hace el enemigo para engañarnos. El segundo paso es crear un diálogo con este animal. Fíjense que dice, más todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer. Fíjense lo que la mujer le dijo a la mujer, le dijo, con que Dios os ha dicho, fíjense algo muy significativo que dice este versículo, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Será que Dios le había dicho eso? ¿Cuánto dice que no y cuánto dice que sí? No le dijo eso, ¿verdad? ¿Y qué pasó? El mismo enemigo de Dios va a usar la misma palabra de Dios para engañarnos. ¿Ok? Fíjense que aquel le dijo, el Señor le dijo, de todos los árboles del huerto pueden comer, pero más del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque ciertamente, de cierto, morirás. Y el enemigo le dijo, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ok, entonces el primer engaño, ¿verdad?, que usó el enemigo fue que usó la misma palabra de Dios para engañar. Fíjense lo que le pasó también en Mateo 4 a Jesús, en la tentación, ¿verdad? Tú te estás manejando con la palabra de Dios. Bueno, escrito está, ¿verdad? Escrito está, le mostró un escrito está. Subió a un gran monte y le citó el Salmo 91, ¿ok? Y ahí está el tema de la presunción. Nosotros tenemos que tener cuidado y muchas veces no se habla de la presunción, de que nosotros a veces queremos la bendición de Dios, pero en desobediencia, ¿ok? Nosotros debemos de ser obedientes a Dios, ¿verdad? Obedientes a Dios, obedientes a su palabra para recibir las bendiciones. Por eso es que el Señor nos pide que nosotros tengamos cuidado con estas cosas. Entonces el enemigo va a usar la palabra de Dios para engañarnos. ¿Ok? Ahora, entonces usan la palabra de Dios, pero en fuera de contexto. Ahora, un tercer punto. Vamos a leer el versículo 2. Dice, fíjense ahora en qué terreno nos metemos ahora. Dice, y la mujer respondió a la serpiente. La mujer respondió a la serpiente. Nosotros muchas veces, cuando pasan estas cosas, nosotros queremos, nos animamos como a defender a Dios, ¿verdad? Nos gusta eso, a defenderlo, vamos a defenderlo. Pero muchas veces mira lo que pasa. Entonces, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Más adelante dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Pero miren esa palabrita que está después de la coma. Ni le tocaréis. Fíjense que el otro problema que nosotros pudiéramos tener, que nosotros como que queremos defender tanto a Dios que le añadimos cosas.
Porque en principio, en Génesis 2, 15 y 16, no dice que ni la tocaréis. Entonces, ¿qué hizo el enemigo de Dios? En la historia de los patriarcas y profetas dice que cuando ella le dijo, ni la tocaréis, el enemigo ya estaba comiendo la manzana, el fruto lo estaba comiendo. ¿Y qué hizo? Se lo dio. Y le dijo, ¿estás viendo que no moriste? Entonces, ¿qué le quiso decir Dios? ¿Qué le quiso decir el enemigo de Dios a Eva? Que Dios es un mentiroso. Y que lo que Dios hizo de que ellos se abstuvieran de ese árbol, eran para que ellos no fueran Dios. O sea, que el enemigo de Dios lo que quiere es que nosotros, enseñarnos que nosotros podemos por nosotros mismos. Pero no porque creamos que somos unos dioses así cualquiera, que seamos dioses cualquiera. No. En el versículo habla de Dios con mayúscula. O sea, el Señor trataba de decirle a Eva que ella podía independizarse y que podía ser Dios. No con D minúscula, sino con D mayúscula. ¿Estás entendiendo lo profundo de esto? Entonces, el tercer engaño es nosotros tratar de por nuestras fuerzas defender a Dios. Y díganme ustedes, ¿nosotros podemos luchar con el propio enemigo de Dios? Nosotros no podemos. No podemos, somos destruidos si estamos solos, somos destruidos. Más adelante, ¿qué dice el versículo? Les recomiendo que lean este libro, ¿verdad? Muy profundo, el libro Patriarca y Profeta, en estos capítulos iniciales. Entonces la serpiente, ¿qué le dijo la serpiente? Le dijo a la mujer, no moriréis. Dios le dijo, van a morir si desobedecen, y el enemigo de Dios le dijo, no vas a morir. No vas a morir. ¿Qué el siguiente versículo? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y acá llegamos a otro punto, ¿verdad? Que nosotros debemos tener cuidado. Otro punto que el enemigo de Dios quiere hacer con el pueblo de Dios es que nosotros no obedezcamos la ley de Dios. Que nosotros nos manejemos solos. Que nosotros nos manejemos solos, sin ley. Que nosotros podamos cometer adulterio, que nosotros podamos todo lo que en contra de lo que dice la palabra de Dios, lo que dice los 10 mandamientos. Pero aparte, utiliza ¿qué? Vuestros sentidos. ¿Ok? Fíjense que ahí dice, serán abiertos vuestros ojos. Nosotros tenemos 5 sentidos. Nosotros debemos de cuidarnos nuestros, eso se llama las avenidas del alma. Si nosotros queremos ser sal del mundo, hermanos, ¿cómo vamos a salar al mundo si estamos viendo tantas noticias, tantos bombardeos, ¿verdad? Habiendo muchas otras cosas que podemos nosotros alimentar nuestra mente, porque hermanos, está llegando el día, los días finales de esta tierra nos están pasando por nuestros ojos. Estamos viviendo los últimos días y nosotros debemos intensificar nuestra edificación, la edificación de nuestro carácter. ¿Ok? Entonces nosotros debemos de avanzar y estar atentos porque el enemigo se ha levantado para destruirnos. ¿Ok? Hermanos queridos, Dios ha querido siempre preparar a un pueblo.
a un pueblo escogido. Y no es casualidad de que ustedes estén acá adorando hoy en día sábado al Señor. No es casualidad. Nosotros estamos aquí todos por un propósito. Todos con el propósito de vindicar el carácter de Dios. Nosotros debemos de vindicar el carácter de Dios en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestras casas, con nuestros vecinos. Nosotros debemos ser la sal del mundo, ¿ok? Pero para nosotros ser sal del mundo tenemos que salir de las viejas costumbres, ¿ok? De las viejas costumbres que nos hacen retroceder. Así que bueno, el Señor los bendiga, que el Señor nos ayude cada día y que podamos avanzar en la fe y que podamos salir adelante con la ayuda de Dios.